Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes. La tiranía de Trujillo significó enorme sufrimiento para el pueblo dominicano. La historia de América Latina y el Caribe no conocen un dictador tan cruel, tan absoluto, tan totalitario como lo fue Trujillo, quien no solo se convirtió en el jefe político y militar, sino se apropió de todas, casi todas las riquezas del país. Las mejores fincas, las mejores empresas, bancos, en fin. Concentraba todo el poder absolutamente. El pueblo dominicano libró una lucha heroica que costó muchas torturas, muertes, combates, y no logró, a pesar del ajusticiamiento del tirano en 1961, arrancar de raíz la tiranía, porque se prolongaron en ese momento las estructuras militares, las instituciones, una gran parte de ellas, y sobre todo la cultura y la ideología trujillista. Hubo un esfuerzo enorme que encaminó las cosas de otra manera cuando Juan Bosch entra en la competencia electoral, logra una enorme mayoría, gana las elecciones en 1962 e intenta desmontar el trujillismo, emprender una democracia profunda con determinados contenidos sociales, teniendo como bandera y como base la Constitución del 63. Duró 7 meses, porque las fuerzas trujillistas sin Trujillo, algunas de ellas incluso con poses antitrujillistas, lo derrocaron. Estados Unidos, que había respaldado la tiranía durante muchísimos años, con su Pentágono, con su CIA, la Unión Cívica Nacional, que era un antitrujillismo de última hora, oportunista, y los jefes militares de entonces. Un golpe militar que corta las posibilidades de otros rumbos, superador del trujillismo. Sin embargo, hay que decir que en medio de esa situación, el golpe de Estado y el triunvirato de gobierno duró menos que una cucaracha en un gallinero, como decía Juan Bosch. El pueblo dominicano indignado, movilizado, logró incluso incorporar una parte de las Fuerzas Armadas a esas luchas y se produjo la insurrección cívico-militar popular, democrática, de 1965, de abril y meses posteriores. Pero a los 3 días de iniciado ese proceso, las tropas norteamericanas, 42.000 marines, desembocan en República Dominicana y cortan ese proceso, restaurando el viejo régimen en gran medida. Es lo que explica la intronización de Joaquín Balaguer, los 12 años de terrorismo de Estado. Y ya con todo ese condicionamiento de la intervención norteamericana, de un país recolonizado, los gobiernos posteriores a Balaguer de los 12 años, los dos gobiernos del PRD no logran ni siquiera una democracia amplia, una democracia restringida, dependiente, colonizada. E igual pasó posteriormente, bueno, se restauró el balaguerismo de nuevo, 10 años, luego viene el PLD, y todo esto termina en una dictadura constitucional, institucional. Ese es un breve recuento histórico que puede explicar por qué las raíces del trujillismo se mantienen y cómo se neotrujillizaron no solo el balaguerismo que venía de ahí, una especie de neotrujillismo, sino también en parte en cultura política el PRD, el PLD y sobre todo en el último periodo el PLD aliado al partido balaguerista, al partido neotrujillista. Eso ha fracasado, eso está en decadencia. Sin embargo, la siembra de trujillismo, y no solo, sino además
profundizada, ampliada, con todos los elementos de carácter fascistoide, racismo antihaitiano, autoritarismo, represión, militarismo, una policía podrida, todo esto le ha dado caldo de cultivo para que el trujillismo mondo y lirondo, vamos a decir abierto, porque aquel era un trujillismo soterrado, encubierto, intente sacar la cara. Y ahí está, con nombre y apellido, con dos símbolos, Ramfi y Trujillo, montados sobre un partido sanguijuela que se vende al mejor postor, el PDI, un partido corrupto, de negociantes. Se trata de un partido comprado, no solo por el trujillismo, porque he dicho muchas veces que aquí hay una jugada política. En el país, después del ajusticiamiento de Trujillo, se aprobó una ley antitrujillista que prohíbe las actividades políticas a nombre del trujillismo y por los personeros del trujillismo. Esa ley ha estado vigente hasta hoy, está vigente formalmente. Hay una dualidad, una ley que prohíbe y un régimen que va evolucionando en el sentido de potenciar las ideas trujillistas, las posiciones de carácter fascista, despótica, el autoritarismo, el racismo, la xenofobia. Así ha ido caminando el proceso institucional de la República Dominicana, con un fuerte componente en los últimos tiempos neoliberal, pero cruzado por el autoritarismo, por la herencia trujillista. Les decía que en ese contexto se mantuvo la posibilidad de emerger directamente con su propio rostro el trujillismo, y eso es lo que está intentando en este momento. Algo realmente inaceptable desde el punto de vista de la ética del pueblo dominicano, su historia, su sufrimiento, sus luchas, y también inaceptable desde el punto de vista legal, puesto que nadie ha derogado la ley antitrujillista, no se atreven. Aún existiendo un régimen que le ha dado cancha al trujillismo, como actúa a nombre de la democracia y a nombre de las leyes, hay que exigirle que aplique la ley antitrujillista y que impida y prohíba que el nieto de Trujillo, no por ser nieto de Trujillo simplemente, sino porque reivindica la tiranía permanentemente y porque reivindica la tiranía y se está naturalmente apoyando en todo el descrédito de una pseudodemocracia, más bien de un régimen de dictadura mafiosa disfrazada de democracia. El desgaste le ha caído a los partidos tradicionales y este se presenta como un partido distinto, aunque es el PDI, de ese negociante de la política. Pero es una jugada, porque posiblemente todo esto esté conectado con las cabezas de la dictadura morada para una determinada distracción, porque hoy por hoy lanzar esto persigue de inmediato sacar de la agenda la lucha contra la corrupción y la impunidad, de la agenda mediática, porque los medios se prestan a todo esto. Y no solo, sino las grandes luchas sociales, la cantidad de conflictos sociales que se están dando en la República Dominicana. Es un mecanismo para quitarse presión y posiblemente porque no se conoce una gran fortuna para todo lo que se está haciendo de este heredero, ya que Angelita había perdido gran parte, había derrochado gran parte de su herencia. A eso puede estar inyectado y manipulado además por debajo por Estados Unidos, aunque aparentemente se presenta aquí en Estados Unidos y que defendiendo los derechos de los haitianos. Este es un trujillista antihaitiano, racista,
que eso fue uno de los avales del trujillismo y de las masacres, una de las causas de las masacres contra el pueblo haitiano. Entonces, en ese contexto, estamos frente a una emergencia abierta del trujillismo, tolerada por conveniencia política, por maniobra política de diferentes centros de poder. Y hay que exigir, porque ¿qué acontece? Ningún régimen mínimamente democrático puede permitir el accionar abierto del fascismo, porque el fascismo y el trujillismo es un fascismo extremo. El fascismo es adversario, enemigo, quizá el más extremo enemigo de la democracia. Entonces, darle la compuerta indica que no estamos frente a un régimen democrático, sino un régimen que quiere manejar y coexistir con el fascismo, que además es un fenómeno ahora de carácter mundial, resultado de la decadencia del capitalismo y de las llamadas democracias liberales representativas. En todas partes del mundo se están desarrollando los movimientos de extrema derecha de carácter fascista, racista, xenófobo, contra las migraciones, en Europa, en varios países de América Latina. En Estados Unidos, Trump es un producto de la decadencia del capitalismo de Estados Unidos y de su sistema de partidos. Y es un gobernante racista, fascista, ultraderechista. Y hay que decir que todo ese fenómeno es el que está produciendo los Macri, los Temer, los Juan Orlando Hernández de Honduras, esos gobernantes mafiosos, represivos, que está imponiendo los Estados Unidos en el mundo. Entonces hay que rechazar categóricamente la acción legal del nieto de Trujillo y del partido que lo sustenta, emplazar a la Junta Central Electoral además, porque eso no puede estar permitido en el país. Pero de todas maneras, este tema sigue. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes. Carlos Marx dijo hace mucho tiempo que el capitalismo era un sistema que chorreaba sangre y lodo, o lodo y sangre, de la cabeza a los pies. El capitalismo dependiente dominicano, en diferentes periodos, ha derramado, chorreado sangre y lodo, a veces con muchas pus, a veces combinado, a veces uno, a veces otro. Pero eso ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Y ha ido copando todas las instituciones, sobre todo el lodo maloliente. Y podemos decir que hoy está hasta chorreando caca, porque es un sistema putrefacto. Esa caca es la caca trujillista ahora. Fascistoide, racista. Es algo peor que todo lo anterior. Y por eso brota alguien que quiere capitanear esa porquería. Dado como está en descomposición y en decadencia todo el sistema, incluyendo su sistema de partido. Están jugando con este tema que se constituye primero en un cuco mediático para desviar la atención, como lo que decía, de los grandes problemas, y en una amenaza. Y en más que eso, porque se trata de concederle, a base de tolerancia y de su incursión
en la vida pública legal sin ser legal, porque está prohibido por ley, concederle la posibilidad de montarse sobre una parte de esa franja racista, xenófoba, antihaitiana, y de esa cultura autoritaria, despótica, que se ha ido reproduciendo y permaneciendo en la sociedad dominicana. Entonces estamos no solo frente a un cuco, a una amenaza, sino a la posibilidad de la conformación de una fuerza política que en nombre de la decadencia de los partidos quiere emerger. Eso no se derrota tolerándolo y aceptándolo como sobre la base del supuesto de que estamos en una democracia que lo permite todo. No se logra tampoco eso compitiendo a nivel electoral. Esto solo tiene un camino para ser derrotado. Primero hay que exigir su prohibición, repito. Segundo, y lo más importante de todo, es que el fascismo se derrota con alto grado de movilización y de confrontación popular. Es decir, hay que enfrentar el régimen, el sistema que lo genera, que lo engendra. Aquí hay una institucionalidad y un poder constituido que es la matriz de ese engendro. En consecuencia, ahí es que hay que apuntar. Hay que apuntar sobre todo para superar esta institucionalidad que le sirve de sombrilla y de mampara a toda esa porquería. Nos tenemos que despedir. Estaremos mañana aquí con ustedes en este espacio donde se puede decir y se dice diariamente de lunes a viernes lo que otros y otras no se atreven a decir. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.